Las capas se caen en cada sesión, como una cebolla que busca razón. Quitamos lo falso, dejamos la piel, una fe sencilla frente al papel. Sin reglas pesadas, sin miedo a caer, buscando verdades que puedan nacer. El eco resuena profundo y real, genuino el camino hacia lo esencial. La cebolla roja quitando el disfraz, cada capa revela lo que es de verdad. Con el creador en conexión sin guión, un corazón abierto sin religión. Las voces unidas contando su andar, historias que sanan, que hacen pensar. Sin dogmas, sin moda, solo el resplandor de un alma desnuda buscando amor. Es fe sin decoros ni estructura oficial, es luz que te alcanza como el mar y el coral. Respiras lo eterno en lo natural, conexión auténtica fuera del ritual. Aquí no hay barreras, no hay un pedestal, solo una pregunta hacia lo universal. ¿Qué importa el nombre si sientes latir el pulso divino dentro de ti? Ya estamos aquí una vez más, bienvenidos a todos, ¿cómo están? Gente bonita, gente del Facebook. El día de hoy estamos muy contentos de estar una vez más aquí. Ha pasado una semana desde la última vez que nos vimos y ya estamos de vuelta. Y hoy tenemos un invitadazo de lujo, pero antes de presentárselo, bueno, tal vez ya lo vieron incluso ahí en la publicidad, pero para quien no, ahorita se los presentamos formalmente. Pero antes de eso, lo primero y principal, ¿qué tal, Core? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido estos días? ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Muy bien, Dan, aquí estamos ya listos para una nueva transmisión y pues tenemos, como dices, un invitado de lujo. Estamos aquí de manteles largos y pues sí, hemos estado pasando bien, Dan, esta semana, amanecimos bien este día y pues aquí pues ya listos para una nueva transmisión. ¿Cómo estás tú, Dan? ¿Qué tal te ha tratado la vida estos últimos días? ¿Cómo Pues has bien, todo ha estado? estado muy bien de este lado. Los que no amanecieron también fueron allá en España, Francia, no sé en qué otros países, creo que Andorra, Portugal, no sé en qué otros países han estado pasándola un poquito mal. Bueno, se les ha ido la luz. Estuvimos Sí. con esa noticia del día de hoy, apagones por todo el mundo, apagones sospechosos, apagones que no sabemos de dónde vinieron, pero eso ha estado pasando en otros lados. Esperemos que no nos pase a mitad de esta transmisión, esperemos que todo Así salga es. de lo mejor. Y seguimos en esta semanita en que seguimos esperando Papa. Core está muy Así a la es, así es. expectativa de quién va a ser el Papa. Core, ¿Sabes ¿por cuándo quién? es? ¿Cuándo va a ser el cónclave? Empieza creo que el 7 de mayo y tiene que concluir a más tardar el 15 de mayo. Creo que ya sabremos quién será el nuevo Papa. Ajá. ¿Quién es tu candidato favorito, Core? Cuéntanos. No, la verdad no, no he estado al pendiente de cuáles son los candidatos. No. ¿Tú, cuál es el tuyo? Yo creo que tú quieres el Papa Pues Negro, ¿verdad? el Papa Negro, que debería ser Turkson, o en todo caso Tagle, es lo más probable. Bueno, son Hay los que dos yo pienso que candidatos, pueden ser. dos Bueno, hay muchos, candidatos. no Ah, sé, creo digo, que de 12. color negro. Ah, sí, hay dos de color negro. El más probable es Turkson, el de apellido Turkson de Ghana, que es posible que sea uno de los favoritos, pero no sabemos. Ya Dios dirá quién será el nuevo papa, ¿verdad? Bueno, estamos expectantes con eso, es un tema que nos da un poco de risa, en realidad no se lo tomen tan en serio esto de quién será el nuevo papa. Ya hablamos de eso en nuestro capítulo pasado,
de si hay que creerle a estas profecías. Pero bueno, eso quedó en el pasado, en el otro episodio, aunque veremos después quién será. Pero el día de hoy vamos a lo que nos convoca este día. Hoy tenemos un invitado especial. Hoy nos vamos a poner serios y vamos a hablar de un tema bien importante en la iglesia a nivel mundial, también a nivel local, aquí en Latinoamérica, en México, que es el tema de la dichosa Agenda 2030 y todo lo que tiene que ver con esto de los movimientos ideológicos que se han puesto bastante en boga en las últimas décadas. Y para eso hoy tenemos un invitadazo especial. Vamos a recibir en un momentito al pastor Tony, que nos va a estar presentando su más reciente libro que se llama Axiomas. Pero antes de eso queremos presentarles este pequeño video de este libro que acaba de sacar nuestro querido pastor Tony, y con ello le vamos a dar la bienvenida para que se integre ya de una vez, porque seguramente ya los que se conectaron ahí, sus fans ya están aclamando que a ver a qué horas, quiénes son estos dos que no conocemos, ya queremos ver al pastor Tony, pues vamos a darle la bienvenida al pastor Tony, pero antes de eso vamos a ver este pequeño video. Lánzamelo por ahí, Core. Eso, ya estamos aquí de vuelta y agregas ahí al pastor Tony. Vamos a esperar eso. Ahí está, viene Ahí cargando, está. viene caminando. Ahí está, pastor Tony, bienvenido. Pastor, bienvenido. Seas bienvenido a este humilde espacio de podcast. Nos enorgullece mucho estar aquí. Déjenles presento al pastor Tony. Bueno, una de las cosas que podemos decir de él es que nuestro querido pastor Tony es pastor, es licenciado en teología pastoral, es profesor, es conferencista, es escritor, es músico. Bueno, ¿qué no hace nuestro querido pastor Tony? Pastor Tony, ¿cómo estás? Bienvenido a La Cebolla Podcast. Hola, 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 qué privilegio estar con ustedes, Dan, Core. Creo que dentro de todos los sabores que Dios nos permite tener en este camino, siendo seguidores de Cristo, es conocer amigos, y bueno, es un privilegio estar aquí en este podcast. Me siento muy, muy honrado, muy privilegiado. Así que vamos a pasar un buen tiempo y pues bienvenidos a los que se están integrando ahí al podcast para que sigan el podcast. Y bueno, pues aquí estamos. Muchas gracias por la intro. Gracias, pastor. Pues Core, él es nuestro invitadazo de hoy. Ya tiene un tiempecito que lo conozco, lo vengo siguiendo de ahí en redes. Apenas se lo acabo de presentar a Core y él nos va a estar hablando, nuestro querido pastor Tony, de su más reciente libro, que es el libro de Axiomas. Ya por ahí lo vieron en la introducción que nos hizo favor Core de poner. Core, qué bienvenida le das a nuestro querido pastor. ¿Qué te ha parecido el tema que vamos a hablar hoy? Bienvenido, pastor Tony. La verdad que es un gran placer, es un gran honor que nos pueda acompañar esta noche aquí en La Cebolla Podcast. Y pues bien interesante el tema que nos trae el pastor, mostrándonos su libro, y el libro pues ya de entrada suena bastante interesante con ese título que es Axiomas, y yo creo que más en un momento más el pastor nos estará explicando qué es lo que significa esto de axiomas, y pues estamos a la expectativa de qué es lo que podemos aprovechar, tanto como en lo personal como en lo que tiene que ver con la iglesia, porque creo que este libro está también muy enfocado en lo que es el cuerpo de Cristo o la iglesia, ¿verdad? Entonces, pues a expectantes a ver qué es lo que vamos a aprender esta noche. Bienvenido, pastor. Pues fíjate, pastor, que este es un programa, bueno, este es un podcast donde de repente hablamos de temas bastante diversos, de repente también nos ponemos medio conspiranoicos y queremos saber si
si este tema cabe un poquito en este sabor de este podcast, como estabas diciendo ahorita, ¿será que esto puede ser un tema conspiranoico? ¿Has escuchado que este es un tema conspiranoico? ¿Alguien lo ha calificado así? ¿Tú qué opinión tienes al respecto de este tema de la Agenda 2030 y por qué muchos dicen que es algo meramente conspiranoico? Muy bien, es interesante lo que comentas, Dan, porque efectivamente hay un marketing publicitario ahí que trata de presentarlo como un tema conspiranoico, como un tema alejado, como un tema de un multiverso supraplanetario. Y va a ser interesante porque a través de la obra que pudimos lanzar el 8 de marzo, documentamos, hice una investigación prácticamente en 2 años, una investigación bastante seria, bastante con connotaciones académicas, en donde va a haber más de 120 notas a pie de página. Y por ejemplo, hablando de este tema y haciendo alusión a la parte conspiranoica, tomo, me parece que alrededor de 12 datos bibliográficos en libros que la mayoría de ellos están solo en inglés, pero por ejemplo, el libro Mi historia de David Rockefeller en la página 105 comenta lo siguiente, voy a parafrasearlo, pero él dice en el párrafo 2, muchos piensan que esto es una conspiración, muchos piensan que mi familia y yo somos parte de una de un movimiento para tratar de controlar al mundo, y en la parte final de ese párrafo dice, si ellos lo piensan, yo lo revelo, yo digo que sí y estoy muy orgulloso de ello. Entre Oh, ellos, wow. pues, vamos a ver que hay personas, no solamente él, sino vamos a encontrar también a Herbert George Wells, que él fue escritor y filósofo inglés muy metido en la política, a Strobel Talbot, que también fue secretario del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, que también comenta que esta parte de del control mundial es muy verídica, y actualmente pues vamos a ver el foro de Davos, vamos a ver la unificación del Fondo Monetario Internacional y cómo las piezas están moviéndose a nivel mundial. Y obviamente en el libro yo voy a comentar la premisa que efectivamente no es una conspiración, sino que es algo muy real. Y Muy de real. hecho, lo que comentaba Core, un axioma es una verdad irrefutable, una frase absoluta, una verdad que no puede ser derribada bajo ningún argumento, ni científico, ni teológico, ni socioeconómico, sino que es una verdad real. Ok, es un facto, básicamente, un axioma es algo que se da por sentado, ¿no? Que es así y no hay manera de moverle. Pues fíjate, es bien interesante lo que estás comentando, Pastor Tony, y de hecho ya nos respondiste la primera pregunta, que era, ¿qué es un axioma? Y es bien interesante lo que comentas acerca de estas cosas que son tan reales y tan verídicas, pero la gente, aunque les muestres la bibliografía, siguen diciendo, no, estas son como que cosas raras, teorías ahí medio extrañas, pero la verdad es que son bastante reales, como lo que acabas de comentar de la familia Rockefeller. Por ahí, Core es bastante fan de esas familias, ¿verdad, Core? Pero vamos a tocar eso un poquito más adelante. Pues, Pastor, vamos con la primera pregunta, después de que has respondido que es un axioma. Quisiéramos hacerte una serie de preguntas y vamos platicando sobre ellas. La siguiente pregunta es, Pastor Tony, ¿qué es la Agenda 2030? Ya que al leer las metas expresadas en dicha agenda, pareciera ser que esas metas son todo lo que el mundo quiere y desea. Pero cuéntanos tú, Pastor Tony, ¿en realidad esto que la Agenda 2030 muestra es algo bueno, es algo malo? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo nos lo podríamos explicar? ¿Cómo le podrías explicar a las personas qué rayos, qué carambas es esto de la Agenda 2030? Muy bien, qué buena pregunta, porque la Agenda 2030 fue el resultado de una reunión que se dio el 25 de septiembre del 2015, en donde 193 países se unificaron, en este caso siendo representados por un personaje, y firmaron este documento que fue denominado Agenda Global 2030. Y en ella vamos a anotar 17 objetivos de sustentabilidad económica, 169 metas y bastantes desplegados que tienen como finalidad presentarse como el gran logro contemporáneo, como el gran descubrimiento para acabar con el hambre, para acabar con la esclavitud, para acabar con la analfabetización, para que todos seamos prósperos.
y tiene su génesis no en el 2015, sino por lo menos 300 años atrás, que en el libro yo explico bastante estos factos históricos en una línea cronológica del pensamiento humano, cómo es que va modificándose, y vamos a encontrar que la Agenda Global 2030 no fue el primer formato presentado en una asamblea plena de la ONU, sino que fue en el año 2000 cuando se presenta, que de hecho se le llamó Agenda para el Milenio. Originalmente eran 8 objetivos, en el 2015 se plantean 17, y de hecho lo último que se dio fue igual en septiembre del año pasado, y se le modificó el nombre de Agenda Global 2030 a Visión 2045. Básicamente es lo mismo. ¿Qué pretende todo esto? Bueno, la página del gobierno aquí en México la presenta de la siguiente manera, lo voy a leer textual. Según esta página del gobierno, es un plan de acción mundial en favor de 3 áreas: de los seres humanos, del planeta y de la prosperidad. Es decir, pinta muy bonito. El doctor David, César Vidal comenta que es como una carta a Santa Claus, porque parece muy bonita, pero realmente lo que hay detrás de todo esto es un orden mundial, es una sincronía de lo que habla el apóstol Pablo, de lo que habla el Nuevo Testamento en torno a un solo gobierno, lo que habla el apóstol Juan en Apocalipsis relacionado a una moneda, un solo orden mundial. Y entonces nos vamos dando cuenta aquí, Dan y Core, que es un plan maquiavélico perfecto, pero que esto está promoviendo. En el libro me baso básicamente en 4 áreas, enfatizo mucho en 3. Número 1, lo que tiene que ver con el feminismo, que lo toco muy, muy poco, pero abordo mucho más la ideología de género, el aborto y el adoctrinamiento masivo a través de, en México, pues de la nueva escuela mexicana. Entonces, pues básicamente lo que la Agenda Global 2030 es que cada gobierno no se rija bajo leyes nacionales, sino que sean supranacionales, es decir, que ellos tengan el control, y por eso en México y en prácticamente toda Latinoamérica vamos a identificar que todos los países que estén adheridos a la ONU tienen que seguir la Agenda Global 2030 para que sean participantes de estos beneficios que ofrece no solo la ONU, porque en el libro hablo de lo que se conoce como los tentáculos de la ONU, ¿no? Lo que se conoce como los estados proxy: ONU Mujeres, UNICEF, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y bastantes que yo de hecho los pongo en un mapita, en donde todos estos pues prácticamente son los tentáculos que la ONU tiene, la ONU como cabeza de todo este movimiento sociopolítico, para tener un control mundial. Y de ahí que vamos a ver, por ejemplo, que en México hay, a través del aborto mueren más de 2 millones de niños, solo en México. Entonces, todo esto es lo que la Agenda Global 2030 tiene y está buscando. Ok, pastor, me queda pues clara varias cositas, pero déjame regresar tantito. Tú decías que esta agenda ya ha pasado una etapa anterior, ¿no? Que nació en el 2020. No, perdón, en el 2000, ¿verdad? Me decías en el 2000, en el año 2000. Esa, digamos que ya obtuvo un periodo, ¿y cuál fue el resultado de eso? Tengo entendido que en 15 años no se logró nada. De todos los objetivos que pusieron, los 8 objetivos, no se pudieron completar esos 8 objetivos en el 2015. Y entonces en el 2015 vuelven a hacerse una lista de objetivos, que ahora son, me parece que 17, si estoy en lo correcto. Y como, ¿por qué lo harán, pastor? Si no pudieron cumplir 8 objetivos del 2000 al 2015, ¿qué nos hace pensar que sí podrían cumplir más objetivos ahora en la misma cantidad de tiempo después? Me parece que por ahí va, esa es la razón por la cual César Vidal decía que esto era como una carta a Santa Claus, ¿no? Más bien parecería una serie de buenos deseos, de cosas bonitas. No sé si puedas compartirle a las personas como qué clase de puntos toca esto de la Agenda 2030. ¿Podrías volver a repetirnos cuáles son esos puntos o esas metas que supuestamente quiere lograr? Porque como te decía al principio, pareciera todo ser cosas que todos queremos, todos quisiéramos llegar a ello, pero ¿por qué no podríamos llegar a ello, Pastor Tony? Bueno, voy a tratar de contestar las preguntas que estás haciendo. Es interesante porque, repito, en el primer intento que ellos hacen en 2000, ellos chocan con
con el pensamiento ideológico y cultural que hay en Occidente, que no es el mismo que hay en Europa, por ejemplo. A diferencia de las naciones europeas, prácticamente Latinoamérica fue conquistada bajo un contexto español y, y por antropológicamente hablando somos más conservadores, hablando Ok, incluso en el aspecto sexual, por ejemplo, la homosexualidad, que en países europeos hay una hay un acelere bastante, pues bastante futurista, ¿no? De esta, por ejemplo, encontramos que en Francia un hombre se casa consigo mismo, encontramos que incluso en países incluso asiáticos, encontramos que hay un tipo que se casa con su computadora, en Corea del ojo, Sur otro tipo se casa con su muñeca inflable, y bueno, estamos viendo ya ciertas situaciones en los Estados Unidos y en Canadá, en donde un tipo se cree un tigre y pues se tatúa todo como un tigre, pero de México para abajo, de México hasta Argentina, hasta Chile, hay cierto pensamiento antropológicamente hablando que es más conservador. Por eso en la última asamblea LGBT que hubo en Colombia del 15 y el 16 de mayo del 2019, los 3 puntos en los que concluyeron fueron los siguientes. Número 1, la agenda global LGBT está ralentizada, está detenida, está caminando muy lento. Obviamente porque somos territorialmente más conservadores que en Europa. Por eso, Dan, es que cuando se plantea esto en 2000, no se puede cumplir los 8. Es más, al contrario, después de pandemia 2020, incrementó el número de analfabetismo, incrementó el número de muertes a consecuencia del hambre, incrementó el número de muertes de mamás teniendo un aborto, incluso ha subido bastante también el número de asesinatos a niños no natos. Y todo ha socavado en esto, ¿no? Hay principios bíblicos que yo comento axiomáticamente en el libro que da respuesta a lo que tú estás preguntando, que es una muy buena pregunta, pero al final, y me gusta mucho cómo Agustín Laje lo presenta también, ¿no? Él dice que es como si un hombre le dice a su vecino, oye, yo me quiero comprar un carro, ¿no? Me quiero comprar un carro, pero no me quiero comprar un carro normal, pues me quiero comprar un carro deportivo, ¿no? Me quiero comprar un Audi deportivo. Ah, sí, pues ¿cuánto ganas? No, pues gano 5,000 pesos al mes. Lógicamente no te va a alcanzar para cubrir los gastos del carro, de renta y de todos los demás egresos que tengas. Y entonces después regresa, después de ir al concesionario y le dice al vecino, ¿sabes qué? No pude comprarme el auto porque pues no tuve el recurso, pero ya lo pensé mejor. No me voy a comprar el Audi, me voy a comprar un Porsche. ¿No? O sea, las expectativas aún crecen en lugar de decir, no pude con lo primero, pues ahora le va a estar tirando a uno más grande. Lo mismo está pasando aquí. No pudieron con los 8 objetivos, pero al final lo que están ellos tratando de promulgar es pues meterle más objetivos, cambiar, por eso, y aquí esta respuesta, esta pregunta va a tener mucho que ver en lo que yo presento en el capítulo 4 en torno a que se dieron cuenta de algo, Core y Dan. ¿Cómo cambiar la sociedad? Ah, bueno, empieza cambiando y deformando, deconstruyendo a la familia. Así es como se cambian sociológicamente las culturas. Tú atacas a la familia, tú deformas la familia, tú deformas la identidad y lo demás va a ser un acto, un proceso como de dominó, un síndrome de dominó, ¿no? Entonces, deformas la familia y después vas a poder darle forma a la sociedad que tú quieres, llena de depravaciones, llena de desenfreno, y es ahí donde estas élites están tratando de dominar, porque actualmente la pelea es ideológica, la batalla es ideológica, la persecución para la Iglesia de Cristo actualmente, exceptuando algunos lugares que sí están persiguiendo y matando cristianos, pero en las grandes ciudades la persecución es a través de los pensamientos ideológicos, principalmente en las universidades, y a través de la publicidad masiva de redes sociales y obviamente a través de la escuela, adoctrinándolos para ganar a nuestros hijos y a ellos y adoctrinarlos. Entonces, ok. básicamente es lo que prevé esta evolución ideológica. Ok, ok. Entonces estamos viendo como que tienen la percepción de la realidad medio alterada los que están promulgando esta Agenda 2030, ¿no? O sea, están soñando demasiado. Pues, Core, siguiente pregunta para nuestro querido pastor Tony.
Yo, antes de esa pregunta, Dan, porque hay algo que el pastor estaba tocando, lo que tiene que ver en el capítulo 4. Dan me mandó el contenido de lo que tiene el libro, y una de las cosas que me llamó la atención es este título que dice el síndrome de Amalek, y también nos dice la táctica amalecita y el adoctrinamiento amalecita. Entonces, no sé, pastor, me gustaría que me explicara por qué es que escoges este nombre de este pueblo de Amalek, y lo agregas aquí en lo que tiene que ver con el adoctrinamiento. Me interesa que me explicaras sobre esto, pastor. Claro, claro, es interesante ver porque voy a comentar esto, que algunos se han rasgado las vestiduras. Y creo que el programa Ujú. también tiene mucho de ese toque, de ese matiz, de que ustedes Bastante. presentan un tema controversial. A mí también me gusta eso porque al final, cuando uno presenta una verdad, algunos dicen, bueno, es tu verdad, no es la verdad de todos, ¿no? Cada uno tiene su verdad, pero sabemos que la Biblia tiene principios absolutos. Y por ejemplo, los amalecitas fue aquella tribu, la primera tribu que enfrenta al pueblo de Dios cuando salen de Egipto, los primeros. Eso lo encontramos en Éxodo, ahí en Éxodo capítulo 17, donde dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidín. Refidín significa descanso. Pero estos tremendos tuvieron una táctica bastante estratégica, porque lo que hacen, Core, es que ven al pueblo, o sea, salen los más de algunos historiadores antiguotestamentarios, dicen que fueron cerca de 3 millones, vienen saliendo, pero los amalecitas no atacan de frente, sino que van por la parte de atrás en una especie de estrategia bélica interesante, y empiezan a atacar a los niños, a los ancianos y a las mujeres embarazadas. Y si nosotros nos Oh, damos cuenta, lo que está atacando la gente, la Agenda Global 2030 es esto. Los niños, a través del aborto, solo en México mueren 2 millones. Dos, a los ancianos, a través de la eutanasia activa y pasiva. Y número 3, a las mujeres embarazadas, porque les están practicando abortos. O sea, no fueron frontales, sino que atacaron. Y Refidín es un lugar de descanso. ¿Cuándo es que todo esto ataca? Cuando la gente está descansando, cuando la gente está trabajada y cansada. Y obviamente, ¿qué es lo que hace un mexicano cuando normalmente está pues descansando? Pues consumiendo redes sociales, ¿no? Lo interesante, por ejemplo, el último informe de la Ibero, de la Universidad Iberoamericana aquí en México, nos habló de que un mexicano promedio usa su teléfono 5 horas al día. La pregunta es, ¿qué tanto consumes? ¿No? Y nos vamos a dar así cuenta es. o sea, consumen prácticamente pura cosa que no es edificante. Entonces, es por eso que yo hablo del síndrome de Amalek, porque lo que está ocurriendo con la Agenda Global 2030 es eso, es una especie de síndrome de Amalek que está atacando a nuestros hijos, a nuestros ancianos, a nuestras mujeres, y también la identidad, porque es lo que atacan ellos, la identidad del pueblo, porque quieren despedazar y borrar la identidad. Si nosotros seguimos leyendo esa parte en Éxodo, nos habla que es interesante, y por eso Dios les dice a Moisés, destrúyelos y bórralos del mapa. O sea, es la única tribu que Dios les dice eso. De hecho, a ellos les llamaban los piratas del desierto. Y tengo una prédica ahí que prediqué hace como 2 meses en la iglesia, en donde la prédica yo le puse los piratas del desierto y hablé, porque he hecho varios estudios de esta tribu de Amalek. Y entonces yo por eso dije, esto está interesante verlo, porque es la forma, repito, lo que dijo Napoleón Bonaparte en algún momento, que ahí es cuando digo, una vez dijo esto en una iglesia y al bajar, un hermano me regañó y me dijo, ¿cómo utilizó una frase de ese comunista, ¿no? Pero la frase tiene mucha certeza. Él dijo, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y nosotros vamos a ir dando cuenta que lo que pasa con el pueblo, pues se repite una y otra vez, una y otra vez, en el tiempo de Nabucodonosor, de los babilónicos, de los medos, de los persas, de los griegos, de los romanos, y ya de ahí nos vamos para acá a la edad moderna, ¿no? Entonces, es interesante esto que pude descubrir, y también hago algunos estudios ahí al idioma original, al hebreo en este caso, y es interesante lo que vamos descubriendo.
de cada palabra. Y ya no hablo más para que compren el libro. Buenísimo, buenísimo. Todo, o sea, solo acabo de dar la apertura, pero hago toda una exégesis y presento el trasfondo histórico de esto que estoy hablando, y por eso es que se presenta como el síndrome de Amalek. Ah, no, pues bien interesante, pastor. Gracias por la explicación. Y algo que me llama mucho la atención de tu libro es que sí, ya se ha escrito acerca del tema de la Agenda 2030, pero lo que a mí me llama mucho la atención es de que lo que tú estás haciendo en el libro es dar respuestas a la iglesia, o más bien cuál es la posición o la postura que la iglesia debe tener ante esto. Y eso me gusta porque no solamente estás tocando la parte intelectual, sino que estás tocando la parte espiritual y también podríamos decir que pastoral, porque cómo es que la iglesia se va a levantar en contra de estas cosas, ¿verdad? O qué respuestas va a dar la iglesia a lo que estamos viviendo. Entonces, pastor, la siguiente pregunta es que tiene que ver con esto, es cuál cree usted que debe ser la posición de la iglesia respecto a esta agenda? Yo creo, Core, que acabas de hacer una pregunta también muy emblemática, muy necesaria, para poder nosotros no solamente proteger a nuestra familia, pero ¿cuál debe de ser nuestra posición? Y aquí también, porque toda respuesta que doy parte de un axioma bíblico, parte de un texto bíblico que fue efecto de estudio. Y aquí, por ejemplo, utilizo primero de Crónicas 12:32, describiendo la parte de los 200 soldados de la tribu de Isaacar. Dice la Biblia 200 principales. Y nosotros vamos viendo que en esta línea de censo venían los de Zabulón, venían los de Dan, venían los de Aser, venían los de Efraín. Entonces vamos a ver que son 7,000, 5,000, 4,500. Y de Isaacar solamente son 200 tremendos. Pero la Biblia describe que estos 200 eran hombres que sabían utilizar la lanza con la mano izquierda, con la mano derecha, que tenían un ojo de halcón, que eran veloces como gacelas, pero además tenían un intelecto, o sea, eran hombres académicamente dotados y tenían 3 características. O sea, ¿cómo debo de actuar yo como iglesia ante esto? Bueno, número 1, dice la Biblia, conocían el tiempo en el que vivían. Es lo que yo he estado peleando desde hace tiempo, porque por mucho espasmo temporal, la iglesia ha pensado que la política es del diablo. O sea, la iglesia no se ha querido meter en política, porque ¿qué dice? No, la política pues es para el mundo, ¿no? O sea, hace algunos años ni siquiera permitían en algunas iglesias que los jóvenes estudiaran en la universidad, porque ¿qué decían? Algunos decían es que ya viene Cristo y que tu llamado es servirle y predicar. Bueno, incluso muchos estaban en contra hasta de los institutos y seminarios bíblicos, ¿no? Y eso te estoy hablando de hace 10, todavía hay algunas iglesias que ya son pocas, pero mucha gente decía, no, el método BOA, Biblia, oración y ayuno. Y actualmente, o sea, debemos de tener, si nos vamos a la Biblia, Esdras por lo menos hablaba 5 idiomas. Moisés por lo menos hablaba 3 idiomas, o sea, estoy hablando de la parte del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Pablo hablaba por lo menos 5 idiomas. Ahora, eso no quiere decir que a la gente que no tenga una preparación, por ejemplo, tenemos a Pedro también, que era un pescador, que no hablaba latín, entonces el Evangelio de Marcos realmente debió haberse llamado el Evangelio de Pedro, porque Pedro es prácticamente el asesor y Marcos es el escriba, pero como Pedro no hablaba latín y Marcos sí, de hecho el nombre Marcos es un nombre latino, entonces nos vamos a dar cuenta de todo eso, pero tenemos por otro lado a Lucas, que no nada más era médico, también era un cronista, también era un periodista, pero también era un historiador a la altura de Tácito, de Suetonio, de Filón, de Flavio Josefo, de Plinio. O sea, eran personas que lograron conocer el tiempo en el que vivían. Hoy en día, ¿qué debe hacer la iglesia? Pues número 1, debes de conocer dónde estás parado. Lo que comentaba ahorita Dan, ¿no? O sea,
yo estoy viendo y estoy atento a lo que está pasando, incluso con lo del Papa, o sea, quiénes son los que vienen ahí, quiénes están pugnando, o sea, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está ocurriendo en la parte política, el 1 de junio, ¿por qué todo este rollo de cambiar todo el poder judicial? O sea, debemos de conocer el mundo en el que estamos viviendo. Segunda característica dice, sabían lo que tenían que hacer. 1 de Crónicas 12:32. De la tribu de Isaacar, 200 principales, 1, conocían su tiempo, 2, sabían lo que debían de hacer. O sea, estratégicamente debemos de ser certeros. ¿Cuál es el siguiente movimiento? Entonces, debemos de conocer, de tener estrategias. Y número 3, dice la Biblia que eran ejemplo, porque dice, y los demás los seguían. O sea, 200 principales hicieron que se conformara un ejército, que las peleas que después vinieron no pudieron ser vencidos porque había 200 que conocían su tiempo, que sabían lo que debían de hacer y que los demás lo seguían. Y actualmente lo que tú decías, Core, es interesante porque sí se han escrito bastantes libros relacionados a la agenda global con diferentes enfoques, pero ninguno lo ha abordado desde el punto exegético. O sea, tenemos a Agustín Laje que lo aborda desde el punto sociopolítico, tenemos a Lucas Miklos, a Nicolás Márquez, tenemos a incluso Jean Maurel, vamos a encontrar diferentes hombres hoy sociólogos también, que abordan el tema. Víctor Campuzano, que es de los pocos mexicanos, él radica en Estados Unidos, y a uno de mis amigos también, al pastor Jorge Aguiñaga, que él también aborda el tema, muy práctico desde el punto de la familia. Y la aportación que nosotros hacemos, Core y Dan, pues es pues prácticamente como teólogos, presentar una defensa, presentar un argumento basándose en la Biblia, basándose también como especialistas en idiomas bíblicos, desmenuzando exegéticamente el texto y mostrándolo. Y aquí, cuando ustedes lean el capítulo 2, cuando hablo del aborto y hablo, por ejemplo, desde el momento de la concepción, que viene ahí la vida, ahí utilizo los verbos en el original, en el hebreo, y nos damos cuenta, por ejemplo, de que cuando el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos, ¿no? O sea, tú me viste cuando era un embrión, pero el tema piel que viene en los verbos en hebreo nos da a entender que él estaba viendo cada detalle de cada átomo de nuestra composición en el progreso gestativo, y que él estaba ya viendo nuestra personalidad. O sea, para él nosotros ya éramos un ser humano en el momento que el esperma de mamá chocó con el óvulo de mamá y se fecundó y empezó el movimiento de gestación. Entonces, es el aporte que hacemos aquí, y es por ello que nosotros pues definimos este trabajo como una herramienta apologética. Muy bien. Maravilloso, pastor. Me parece muy bueno que estés haciendo un llamado a que la iglesia se prepare, porque realmente necesitamos que haya más personas comprometidas con su fe y también conseguir, como tú decías, entendiendo los tiempos, qué está pasando, para poder dar respuesta a las nuevas generaciones. Me parece que ha habido una generación que ya está pasando que desgraciadamente no fue dada a mucho estudio, como tú lo comentas, sino que éramos más tal vez de la oración, que no estamos diciendo que esto esté mal, que eran más de ayuno y todo esto, pero el mundo de hoy creo que está demandando también respuestas honestas, académicas. Hay un mundo que está clamando por evidencia científica de muchas cosas, y creo que nosotros debemos también poder hablar ese idioma, y me gusta mucho este llamado que estás haciendo. Me gusta tu libro que tiene aquí la frase, una respuesta bíblica a la agenda global, y me parece una herramienta muy útil para conocer más a profundidad estos temas. Me parece que son cosas que las personas necesitan indagar más en estos temas. Ahorita estabas tocando justamente lo que viene la siguiente pregunta, pastor. Estabas hablando ahorita del aborto, y aunque sé que no vamos a abundar tanto en todo lo que dice tu libro, porque además es muchísimo, pero sí para que se vayan picando y para que lo puedan ustedes conseguir, los que nos estén escuchando, vayan, lo consigan y lo lean. Pastor, me gustaría preguntarte acerca del capítulo 2, donde hablas sobre precisamente el aborto. Hay una pregunta que tú lanzas ahí acerca de cuál es la génesis al respecto de este tema del aborto, y
¿qué hay detrás del telón de este tema, pastor? ¿Nos podrías contar un poquito qué has investigado? ¿Cuál fue la génesis de esta ideología abortista y qué hay detrás del telón? ¿Y cuál sería tu respuesta teológica al respecto? Sí, claro. El capítulo 2 abordo este tema sin mesura, como es. De hecho, le pongo un subtítulo que tiene que ver con el holocausto silencioso, o sea, Ok, el nuevo holocausto. Porque vamos a darnos cuenta que en la Segunda Guerra Mundial, a través de los campos de concentración, murieron alrededor de 17 millones de personas, incluyendo 6 millones de judíos. así es. Pero si nos vamos a términos más modernos, vamos a encontrar, por Creo que se nos fue tantito el pastor o solo soy yo, Core. Sí, sí se nos fue un poco. A ver si ahorita regresa el pastor. Estábamos preguntándole acerca de este tema del aborto. Por ahí se nos frizó un poquito. Esperemos que pueda retomar el internet ahorita. Mientras tanto, les hacemos una invitación a todos. Coméntenos qué tal está pareciendo el tema. Conocen a nuestro pastor Tony. Hay alguien de la iglesia del pastor Tony que esté por ahí. También déjenos unos saluditos. Sean todos ustedes bienvenidos. Ayúdenos comentando. Ya saben que cuando ustedes comentan, le dan like, comparten, nos ayudan mucho a que este podcast pueda tener más visualización, puede llegar a muchas más personas, a iglesias que también puedan adentrarse en este tema, un tema bien necesario acerca de lo que está pasando en el mundo, la Agenda 2030, todos estos temas que nuestro pastor Tony nos está compartiendo. Corey, ¿qué te ha parecido Así hasta es. ahorita lo que nos ha compartido el pastor Tony? Muy, muy interesante. La verdad me tiene bastante emocionado lo que está hablando. Y como te decía, o como le expresaba a él, o sea, qué importante es el que no solamente es un enfoque intelectual o como lo han tratado otros, sino que también es un enfoque hacia la iglesia y cómo la iglesia debe de responder hacia estos temas. Y me gustó lo que él mencionaba de que pues tenemos en la iglesia esta idea de que pues no nos metamos en la política, no nos metamos en esos asuntos, pero no, en realidad incluso la Biblia nos habla de personas que estuvieron involucrados en la política, por decirlo de alguna manera. O sea, Daniel estuvo involucrado en los asuntos de Babilonia, entonces ahí tenemos ejemplos, pero no sé, Dan, si quieres que lea algunos comentarios que nos dejaron aquí en lo que regresa el pastor. Ya Claro que está sí, aquí. dale, Bueno, Corey. creo que ya regresó. Déjame ver, porque aquí Si quieres, subió. lee algunos para Voy a leer mientras algunos. tantito. Dice Eduardo García Valadez, dice el pastor Mario para Papa. Bueno, aquí Eduardo García está votando Postulando sí, postulando al el pastor posible Mario papa, para posible papa. Mario Entonces, Papable. nos manda saludos Andrea Herrera. Hola, cebollines. Andrea, siempre fiel, ahí mandando sus Así saludos. es. Un Verónica besote para Martínez Andrea. dice buenas noches. Andrea, nuevamente, destacar. Martín Medrano dice buenas noches. Uciel Álvarez, Dan, tomas mucha agua. Es cierto, Dan toma mucha agua. Lo Claro que que sí. más me impresiona es que no se levanta en todo el live y sigue tomando agua. Pero bueno, aquí estamos. Ya regresó el pastor Así es, Tony, pastor. entonces se nos fue ahí un poquito. Vamos a continuar con lo que nos estaba hablando el pastor. Pastor Tony, adelante. No se escucha el micrófono, hola, no se hola. escucha el audio. Ahí ya está. Ok, ¿ya me escuchan? Ahí está. Sí, Perfecto, perfecto. pastor. Perdón, no sé por qué me sacó esta. No sé dónde me quedé, pero no sé si cuando hiciste la pregunta, Dan, no sé en qué momento me. Nos estabas respondiendo acerca del aborto, esa era la pregunta. Concretamente no recuerdo cuál era el último que nos dijiste. Si quieres seguir desarrollando la génesis del aborto, todo esto. Ok, muy bien, perdón. Comentaba que el aborto prácticamente ha sido un negocio redondo porque, pues prácticamente sus orígenes, su génesis ha sido desde tiempos antiguotestamentarios. Recordemos que en tiempo de Moisés, el faraón mandó a matar a todos los niños que tenían de 2 años para abajo, incluso mujeres embarazadas. Y en tiempos de Jesús también.
Entonces, esto tiene varios factores que conllevan a que se practiquen abortos. Yo comentaba que en México mueren 2 millones de bebés en el vientre de su mamá anualmente. O sea, estamos en primer lugar, con Estados Unidos nos picudeamos el primer lugar en asesinato de niños no natos. Y esto se da desde el fallo de Roe versus Wade en 1975, precisamente ahí donde está Core, en Texas, en donde se da todo esta pelea, y al final se promulga la despenalización del aborto. Y yo comentaba que desde ese punto han muerto más de 45 millones de niños en Estados Unidos, lo que da como resultado más de lo que murieron, de los soldados que murieron y de la gente civil que murió en la Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, literalmente esto se convierte en un holocausto silencioso que mata impunemente. El enfoque del libro tiene que ver con un contexto mexicano, y están matando a nuestros mexicanos a través de todo este asesinato inverosímil. Entonces, es interesante porque aquí en México se empieza a dar de una manera interesante también a través de esta cubana que viene y empieza a promulgar. En el libro hablo de toda la línea cronológica, cómo es que se va dando, cómo es que va evolucionando. Y entonces comentaba que hay compañías, instituciones, aparentemente filantrópicas que tratan de ayudar según ellos, pero por ejemplo está IPPF, que es International Planned Parenthood Federation, la cual tiene más de 50,000 clínicas clandestinas, más de 50,000 clínicas a nivel mundial que no son clandestinas. Es decir, hay más clínicas de Planned Parenthood que McDonald's en el mundo. Tal vez en nuestro contexto no se vea mucho, pero en Estados Unidos hay un McDonald's en cada avenida, ¿no? Y por ejemplo, al gobierno mexicano, yo lo registro todo esto, lo documento en el libro, anota a pie de página para que ustedes vean de dónde tomo la información, que en este caso la tomo de Pop Consul y de INEGI aquí en México. Pero al gobierno mexicano cada aborto le cuesta $2,000. O sea, no es sencillo. Y detrás de todo esto está involucrado también el tráfico de órganos, está involucrado la trata de niños para ser explotados en pornografía infantil. O sea, es un negocio redondo, ¿no? México, voy a comentar esto que está criminal, pero lo voy a comentar. México está en número 1 en pornografía infantil. Somos el país número 1 en producción y en tráfico de pornografía infantil, el número 1 también en explotación de trata de blancas. Ahí con Colombia nos damos un entre también. Ocupamos el número 1 también en obesidad. O sea, México ahí sí levanta la mano. E incluso tenemos a la delincuencia organizada más potente en toda la historia. Los tentáculos del Chapo fueron y asesinaron más gente de la que mató Osama Bin Laden y todos estos cuates guerrilleros, y sus tentáculos llegaron a todo el mundo, ¿no? Entonces, y ocupamos el penúltimo lugar en educación. O sea, de los más de 200 países que se registran en este censo, solamente hay uno que está peor que nosotros. O sea, educativamente México es el peor del mundo prácticamente. Entonces, nos damos cuenta de todo esto, y regresando al punto del aborto, porque yo decía, somos de los países que matan más niños también. El aborto tiene y eso sin tomar en cuenta el trauma posaborto, en este caso en las mujeres. O sea, la cuestión aquí es que las personas que promueven el aborto lo comentan como que, bueno, ¿por qué abortar? Bueno, porque es un bien social, ¿no? ¿Por qué abortar? Porque la mujer fue violada bajo esa consigna, pero realmente solamente el punto 0,8% de los embarazos no deseados en México son a consecuencia de una violación. O sea, no podemos hacer este arte de poder decir, bueno, ahora qué filantrópicos somos, ¿no? De poder ayudar. No, detrás de todo esto hay una onda, además de que tiene que haber un control natal, de acuerdo a la última reunión que hubo también, no la última, la que hubo en el Cairo, la que hubo incluso en el foro de Davos, el penúltimo foro de Davos, en el que en este foro se reúnen los archimillonarios del mundo para empezar a jugar ajedrez con las naciones. Vuelvo a la parte conspiranoica, pero haciéndolo, en lugar de tener piezas en el ajedrez, pues son países y son personas y son políticos, ¿no? En donde ellos se divierten
Esto no es nada, esto es verídico porque uno se mete a la página del foro de Davos y se va a dar cuenta como Bill Gates, como George Soros, son los que dominan todo esto, y obviamente a ellos no les conviene que la población siga aumentando. Ellos tuvieran el poder para poder alimentar a toda África sin ningún problema. Ok. Pero nos vamos a dar cuenta que hay noticias en donde literalmente echan a perder la comida. ¿Por qué? Porque a los millonarios les conviene que haya pobreza. Si no hay pobreza, no hay riqueza. Aquí podemos hablar de la ley de Pareto del 80-20 aplicado incluso, por ejemplo, los países que se postulan como los mejores del mundo, hablando en marketing, como lo es China y Estados Unidos. Estados Unidos también ocupa de los primeros lugares en asesinatos, en aborto, y China, el 80% de su población vive en extremidísima pobreza. Y ahí China también es uno de los lugares en donde se practica el aborto masivamente porque las familias solo pueden tener un hijo, no pueden tener más, si tienen más de uno lo matan y si es niña, la matan también. Por eso hay muchos ministerios que se dedican. Tuvimos la oportunidad de recibir hace unos meses, tal vez un par de años en la iglesia, a una muchacha que precisamente había sido rescatada por un ministerio canadiense y que actualmente es misionera, pero ella es un testimonio vivo de lo que estoy hablando. Entonces el aborto dan estos tentáculos de ser un negocio redondo, ¿no? Entonces es interesante, repito, mis premisas bíblicas van a ser importantes, voy a comentar algunas de ellas, por ejemplo, en la página 74, yo comento esto ¿por qué promueven el asesinato? Porque hay un riesgo de salud o la muerte de la mamá, por las malformaciones del producto o porque también han sido efecto de una violación. Y detrás del telón de todo esto está lo que acabo de comentar. Pero también hay aspectos, por ejemplo, proabortistas, en los cuales aluden a que el feto no es un ser humano. Esa es una de las, no es un ser humano. Bueno, ¿en qué momento de la gestación logra ser un ser humano? Y yo ahí bíblicamente digo, bueno, es un ser humano desde el momento de la fecundación, de la concepción, y lo explico. En la 79 hablo de un acercamiento teológico y es donde incluso hay una tablita en donde yo tomo esa parte del Salmo 139, le hago el análisis lingüístico gramatical y enfatizo los verbos, ¿no? Por ejemplo, el verbo sacac, el cual se traduce como entretejer con una malla, proteger, defender, ocultar, encerrar. O sea que Dios ya estaba protegiéndonos en el momento de que ese ovulito fue fecundado. O sea, Dios ya lo estaba protegiendo. ¿Por qué nosotros debemos de atentar en contra de la vida de un ser humano? Porque ya es un ser humano. Entonces muchos dicen, bueno, antes de la semana 12, o incluso, por ejemplo, incluso en Canadá hay lugares en donde pueden matar al bebé saliendo del vientre de su mamá, lo pueden matar y no hay delito que perseguir. O sea, estamos rayando en una, voy a decir esto, perdón, pero es una estupidez. ¿Cómo vas a matarlo? No, solo mencioné dos por tiempo, porque ya me alargué en esta respuesta, pero yo abordo ahí, por ejemplo, en la página 85 hago también un estudio exegético ahí, y lo interesante del libro es que lo describo de manera tan sencilla que cualquier persona puede comprender lo que está diciendo el texto, porque sí lo presento en el idioma original, pero abajo yo lo explico de una manera muy sencilla. Muy bien, muchas gracias, Pastor, por tu respuesta. Gracias. Me gustaría puntualizar algo de lo que se me queda a repetirle a las personas. Me parece muy importante que todo esto del aborto termina siendo un negocio, simplemente es un negocio para las grandes farmacias, bueno, no sé cómo se dice la palabra, perdón. Clínicas. Clínicas de abortos, básicamente es un negocio para ellos, termina todo negocio para ellos. Básicamente esa es la meta. Y otra de las cosas que me quedan respecto al aborto, lo que tú decías, hay una pregunta que no tiene respuesta, que por más que le tratan de dar ahí alguna respuesta a esto, ¿en qué momento pasa las células a formar un ser viviente? ¿En qué momento son una persona? Creo que siempre ha habido un debate, como lo dice nuestro pastor Tony, porque no hay una manera de contestar esa pregunta. En realidad no tiene una respuesta dentro de lo que es esta ideología, porque siempre van a estar debatiendo ahí en qué momento pasa a ser.
me gusta cómo tú lo resuelves, pastor, es desde el momento de la fecundación, desde que el espermatozoide y el óvulo pueden tener esa fusión y puede haber esta concepción, desde ahí ya está, podemos decir que ya existe la vida. Ya no podemos nosotros debatir si es a las tantas semanas, a los tantos meses, dependiendo del desarrollo del feto. Nosotros como cristianos, por lo que entiendo, pastor, debemos defender que es desde la misma concepción, ¿es verdad? Y bueno, en otro de los capítulos, pastor, en el capítulo 3, habla sobre la ideología de género, ya lo has tocado un poquito, pero me gustaría que nos contaras un poco más, nos explicaras qué es esto de la teoría queer, pastor. Yo lo he escuchado en varios lugares, me parece que personas lo han escuchado en varios lugares, me gustaría que nos compartieras qué es esto de la ideología queer y qué tiene que ver con esto de la Agenda 2030. Ok, es una frase ya que se está poniendo muy de moda junto con el wokismo y otros conceptos que realmente son nuevos, pero precisamente voy a comentar como dato de antecedente lo que sucede en la asamblea, en la cuarta asamblea del movimiento LGBT ahí en Bogotá, Colombia, 15 y 16 de mayo del 2019. Llegan a la conclusión de que la agenda número 1 estaba ralentizada, caminando muy, muy lento en Latinoamérica. 2, los culpables eran los cristianos evangélicos, no los cristianos católicos, los cristianos evangélicos, porque incluso cierto sector del catolicismo pues está a favor de toda esta agenda global. Y número 3, tenían que infiltrarse y desde adentro en una suerte de estrategia troyana, desde adentro poder hacer los ataques. Y efectivamente, dentro de toda la historia, los ataques más fuertes que la iglesia cristiana evangélica ha vivido han sido de adentro, a través de los pensamientos, o los grandes movimientos heréticos han surgido pues de personas que fueron cristianas, ¿no? Entonces, la ideología, voy a decir esto, Dan, porque es interesante. Los grandes ideólogos se dieron cuenta que para deformar una sociedad tenían que deformar la identidad del ciudadano. Y se dieron cuenta de esto. De hecho, uno de mis maestros del seminario dice en su libro de Manual de Discipulado, el 100% de la gente que llega a la iglesia va a necesitar ayuda de restauración en el área sexual, ya sea porque tuvimos algún abuso emocional, físico, psicológico en el área sexual. Entonces, que este esquema viene de la escuela de Frankfurt con las mentes, incluso antes, porque viene Marx, después viene Hegel y va a venir Freud, pero la escuela de Frankfurt, que fue este grupo de personas de perfil de izquierda que se reúnen aquí en Alemania, en Frankfurt, y empiezan a identificar que deformando la sexualidad de un ser humano, tú puedes deformar la sociedad, o sea, ataca su sexualidad. Y de ahí viene la ideología de género, porque antes de los años 50, género solo era aplicado en los objetos para definirlos si eran femenino o masculino. Vaso es masculino, taza femenino, puerta femenino, techo masculino. Pero después de los 60 se empezó a aplicar en los seres humanos. Y en los 80, ya con el empoderamiento y el pensamiento postestructuralista, se empezó, por ejemplo, actualmente, si tú creas una cuenta en Facebook, hay más de 70 géneros de los que puedes escoger, o sea, no nada más hombre o mujer, puedes escoger ser no binario, pansexual, transexual, puedes escoger ser asexual, puede ser cisgénero, puede ser etc, etc, o sea, ya hay una serie, hay más de 70 géneros actualmente. Bueno, hasta diciembre del año pasado, me enteré que actualmente ya hay más de 100. Entonces, la ideología es la forma de deformar la identidad del individuo basándose en su sexualidad. Y entonces, miren, aquí yo tengo conmigo este libro que se llama el libro de la crianza para la libertad de las familias. No sé si se puede ver ahí, pero creo que ahí se ve. Sí, sí se ve. Este libro se lo dieron a mi niña. Esto es dado por la SEP. Mi niña tiene 4 años, va en segundo de kinder. Y por ejemplo, en la página 55 habla de Liliana y de sus 2 mamás,
ya presentando esta parte de la ideología de género como algo que golpea la identidad de los niños. Y en la página 155 lo voy a leer literal como viene aquí, porque pues, es literalmente ya es muy explícito lo que comentan. Lo tengo todo subrayado el libro porque lo he estudiado mucho. Y dice, por ejemplo, en la página 155, dice: en otro orden de ideas, la sexualidad como elemento primigenio de la personalidad desde la perspectiva teórica clásica o convergente debe de explicársele al niño. Por ejemplo, al niño se le debe de hablar de erotismo, sentimientos y deseos por el placer sexual. Wow. Segundo párrafo, Becerra y Melo plantean que los seres humanos nacemos sexuados y nos hacemos sexuales, es decir, la ideología de género lo que plantea es echar de una patada a un lado la parte biológica, la parte de la escuela del genoma humano por Francis Collins, que de hecho era cristiano. O sea, hay que quitar el concepto biológico porque aquí ya no hay un concepto razonal. Entonces, lo que tú dijiste, ¿qué es la teología queer? Bueno, es el pensamiento de poder engañar a la gente. De hecho, la palabra queer es engañar. O sea, que no sepan que soy. No sé si les ha pasado que tú ves a una persona en la calle y es rara y te preguntas, ¿es hombre o mujer? O sea, hay personas que tú jurarías que son mujeres, pero se voltean y dices, no manches. O sea, hasta se sacan de onda. Te sacas de onda. Incluso han hasta compuesto hasta alabanzas, ¿no? Me llamo Raquel, dice un salmista. O sea, se Pastor, equivocó. Sí. ¿Sí? Yo recuerdo haber escuchado como un aficionado de podcast que soy, en algún momento escuché a unas chicas en un podcast llamado, no recuerdo ahorita cómo se llamaba exactamente, pero hablaban precisamente de teología queer. Me parece que todas ellas se hacían llamar cristianas y todas eran lesbianas y hablaban acerca de esto y mucho tenía que ver con temas sexuales, el podcast. Hay personas que no saben que la iglesia está llena de personas, digamos, ya influenciadas por estas ideologías y que básicamente digamos, lo promocionan, incluso en iglesias, incluso en lugares de culto. Esto está muy ya, digamos, influenciando gran parte de la iglesia. ¿Es así, pastor? Sí, totalmente, totalmente. Es algo que está. Esto se llama actualmente teología queer. Así es. Que la mayoría de los cristianos ya no saben. ¿Qué es la teología queer? Tú puedes ir a Amazon y con 500 varos o 500 pesos, perdón, te compras una Biblia gay, en donde se está alterando ya el texto y se promueven porque aquí lo interesante es esto, se está defendiendo la posición de que ahora, por ejemplo, ya no es pecado ser homosexual. Entonces la Biblia se equivocó. Tienen que modificar la Biblia para dar un sustento apologético a la homosexualidad, pero en nuestras iglesias hay mucha gente. Por ejemplo, las últimas estadísticas que presentó Josh McDowell en Latinoamérica indican que el 20% de los jóvenes en nuestras iglesias tienen una gran confusión y la mayoría de ellos piensan que son homosexuales o bisexuales. O sea, 2 de cada 10 muchachos en nuestras iglesias son homosexuales. Wow. De manera explícita o de manera, o sea, como dicen ellos, no salen del closet. O sea, es una batalla fuerte. ¿No será que muchos de ellos están en el ministerio de pandero, los chicos, pastor? Perdón el chiste. No. Déjame te digo algo antes. Apenas fui a presentar, tal vez haya alguien de los que estuvieron en eso, fui a presentar mi libro en una alianza de pastores. No voy a decir dónde, ni nombre, ni nada, pero en serio. No vayas a quemar a nadie, pastor. No. Mi esposa está ahí también y ella estuvo conmigo. Y estaba la alabanza y todo, y salieron el Pander Show, ¿no? El Pander Show, ¿no? No el Panda Show. Salió todos los Panders, el movimiento Panders, y yo no tengo ninguna mala situación, pero salieron los muchachos, pero en serio sus movimientos eran más femeninos que las propias mujeres. O sea, en serio que era tan real. Y no sé, voy a comentar esto que ya es serio. Empecé a tener o sea, yo me sentí extraño, o sea, en esa reunión. ¿Sabes cuántos libros vendí? Ninguno, porque hablé del tema. No hablé de ellos, obviamente. A los pastores no les gustó, el auditorio estaba lleno,
Y nadie se acercó ni siquiera a saludarme, ¿no? Porque yo les dije, tenemos que conocer estos temas y debemos de Wow. saber que el homosexualismo está dentro de las iglesias a través de la teología queer. Entonces, lo comento como dato anecdótico ahí por lo que comentas, Dan, pero es No, cierto. está increíble. Bueno, perdón, tal vez puede sonar a prejuicio, pero es que la verdad es que me he encontrado muchos que la verdad sí se les percibe esto. No quiero generalizar, de hecho es un error generalizar, pero sí hay, me parece que un número interesante de personas que se percibe como que este amaneramiento dentro de ese ámbito de iglesia, pero bueno, tal vez es una percepción, lo dejo ahí al criterio de las personas. Pastor, quiero hacerte esta pregunta porque sé que nos pasó a Corey y a mí por la cabeza. Cuando tú dijiste que puedes comprar una Biblia gay, ¿te refieres a la NBI que es tan amada por Core o hay otro tipo de Biblias que te No, no, puedes no. referir? No, 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 para nada. Me encantaría en algún momento que me invitaras y hablar de las familias textuales, que es uno de mis temas también, de hecho soy profesor de crítica textual, de crítica narrativa también. Estoy bien metido en esto de las familias textuales, la NBI, que está muy atacada también. Pero no, 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 nada que ver. No, 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 no tiene que ver con las versiones. No tiene que Ok, ver con las versiones. Tiene que ok. ver con la parte de que mutilan el texto y obviamente, pues, por ejemplo, yo compré esa Biblia, ¿no? Presentan la relación de David como Jonatán, Ah, que ok. también tuve un acercamiento al original, ¿no? Y dicen que él tuvo pues un enamoramiento sexual, ¿no? Entre ellos había algo sexual. Incluso, por ejemplo, se habla de que Jesús tuvo un acercamiento sexual con alguna mujer. O sea, fíjate la tontería Sí, sí, sí. en la que comentan ahora. Lucas y Mateo presentan la narrativa cuando el centurión viene y le dice a Jesús, sana a mi siervo. ¿Sí se acuerdan? Sí, Ahí en el capítulo 8 el y en el siervo del 7, ¿no? centurión, que Exacto. también se dice que es una relación gay, ¿no? Exacto. Ahora, es homosexual. Recordemos que para ellos era muy común que tuvieses por ejemplo, Mateo lo comenta como el paidos en el original, en el griego koiné, y Lucas dice que fue un doulos, ¿no? O sea, son palabras para siervo. Pero cuando haces el estudio, es muy probable que efectivamente los centuriones en aquel momento solían tener un esclavo sexual, pero Jesús no promovió, vamos a suponer que era homosexual, pero eso no significa que Jesús estaba aprobando una relación homosexual, que es una cosa muy diferente. Tú vas a esa Biblia y te vas a dar cuenta que ellos indican que Jesús aprobó la relación homosexual y que por lo tanto el homosexualismo es permitido porque es una forma de mostrar amor y que Jesús era parte del movimiento que decía que no era pecado porque él amaba a todos. Entonces, es interesante, podríamos Así es. hablar un par de horas sin problemas del tema, pero pues sí, básicamente no es versión, sino más bien una forma de percibir el texto. Ok, muchas gracias, pastor, para que Core pueda dormir tranquilo. Dale, Core. No, ahorita me acordé, creo que las muchachas que mencionas también en una ocasión dijeron que Jesús se había hecho trans, algo así, ¿no? Cuando estaba en la cruz, si no mal recuerdo. ¿No te recuerdas esa parte, Dan? No, sí, 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 creo que sí lo he escuchado, pero no recuerdo de qué chicas me hablas. Me acuerdo que lo han dicho Sí, así, de que eran eso un se hizo podcast trans. Ah, que sí, se sí, había hecho sí. trans. No, no, está bien interesante todo lo que nos está comentando el pastor Tony. Y pues todavía tenemos preguntas. Tenemos aquí unas dos últimas preguntas o es una más, Dan. Pues serían dos, ¿no? Las dos, si Es quieres, dale. la 8, ¿verdad? Eh, mm, la Porque tiene que 8. ver, sí, porque él nos habló un poco acerca de la escuela de Frankfurt. Así es, queremos Y preguntarte acerca de la escuela de Frankfurt. Ya lo comentaste un poquito. Me gustaría indagar un poquito más en eso, pastor. Cuéntanos qué es la escuela de Frankfurt, dónde se dio, qué cosas salieron de ahí. ¿Podrías repetirnos un poquito de eso para que nos quede más claro? Y dinos si tiene algo que ver con judíos, pastor, que es un tema que le preocupa mucho a Core. ¿Qué onda con esta escuela de Frankfurt?
Es interesante, pero la mayoría de personas prominentes en todas las áreas sociales tienen que ver con los judíos, ¿no? O sea, para Así empezar, es. Hitler, más de 60% de los premios Nobel han sido judíos, o sea, Marx, prácticamente Marx fue un judío, el propio Claro, Sigmund Freud fue un judío, así o es. sea, la mayoría fueron judíos. Entonces, los millonarios actuales son judíos, ¿no? El dueño de Sams, de Walmart, de Bodega Aurrerá, de Ópticas Dep, o sea, esos cuates están en todos lados. Así es. Polanco está lleno de judíos, ¿no? Eh, la escuela de Frankfurt, este es un tema importante que a veces muchos cristianos desconocen, pero es la génesis de las ideas marxistas, socialistas, Así progresistas y es. actualmente morenistas, y perdón si hay por ahí alguno de la militancia violetita, pero son los que tuvieron un pensamiento de deformar a la sociedad y formarla como a ellos quisieran. Entonces, esta escuela se forma en 1923 en Alemania, precisamente, y los que empiezan a conformar esta escuela eran personas que habían leído mucho a Marx y a Hegel, y obviamente habían recibido también el impacto de Sigmund Freud. Y ellos, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de leerlos a ellos, de leer a Herbert Marcuse, a Wilhelm Reich, a Marx Horkheimer, a Erich Fromm y a Teodoro Adorno, que son los más importantes. Por ejemplo, en la página 124, hablando un poquito de Wilhelm Reich, hablando en su libro que se llama La sexualidad en la guerra cultural, él dice lo siguiente: declaró que una verdadera revolución solo puede ocurrir en el plano sexual, o sea, la revolución no se da en el plano político, primero se da en lo sexual, por lo que es necesario deshacerse de las instituciones conservadoras como el matrimonio, la familia y la moral tradicional. O sea, ponen Sí. las premisas para que las personas empiecen a tener este pensamiento, le dan duro al capitalismo. Lo paradójico es que todos ellos terminaron en Estados Unidos siendo grandes empresarios y practicando el capitalismo, pero desde Así ahí es. empezaron a financiar los movimientos socialistas. Interesante, ¿no? ¿Cómo es que se puede Así dar todo es. esto? O sea, ¿cómo es que China es un país comunista, pero a la vez, en términos capitalistas, es de los monstruos comerciales a nivel mundial? O sea, es algo que todavía no comprendo. Entonces, Así es. la escuela de Frankfurt, Dan, es la usina de pensamiento. ¿Qué es una usina? Una usina es un lugar en donde se están gestando pensamientos para deformar a la sociedad. O sea, la escuela de Frankfurt se convierte en ello. De hecho, aquí quiero recomendar el libro de Cristian Iturralde, que tiene que ver con la escuela de Frankfurt, que está increíble este libro. Tuve la oportunidad de leerlo unas 2, 3 veces. Él no es cristiano. De hecho, prácticamente toda la bibliografía que tengo en el libro es de personas no cristianas, la mayoría, para poder comprender cómo piensan estos cuates y después plantear un argumento apologético bíblico, pero la escuela de Frankfurt va a ser el centro de pensamiento que después va a vomitar en lo que se conoce como el wokismo, la teología queer, la teología de pensamiento antibíblico, incluso gnóstico, ateísta, basándose dicen ellos, la lógica, porque ellos lo que argumentan es que y aquí viene otro punto interesante, ¿no? Que quiero comentar también, que ellos también vienen a ser pieza clave en el movimiento crítico actual, ya hablando de biblistas, Ok. ¿no? Hablando de la parte de la crítica alta, que en algún momento, no sé si podremos ahondar un poco en el tema, pero se mezcla todo esto y empiezan a entrar también a la parte teológica, a través de, por ejemplo, pensadores como Bruce Metzger, pensadores incluso como, bueno, no quiero comentar algunos porque yo sé que algunos de nuestros escuchas los han de tener como teólogos muy fuertes, pero mejor no lo comento. Dan, sobre Porque todo. A mí no me toquen a Bullman, por favor. Rudolf Bultmann dice, Rudolf Bultmann. Interesante, entonces, pues prácticamente la escuela de Frankfurt es esa, es el centro del pensamiento, y yo comento, por ejemplo, aquí, en el recuadro que tenemos ahí en la página 124, Dan,
Yo lo explico, ¿no? Doy el libro de donde lo tomo. Por ejemplo, Sí, sí, sí. Horkheimer dijo, los seres humanos tienen que ser libres y para ser libres necesitan la elección de lo que quieren llegar a ser. O sea, deja la moral. Todos ellos fueron unos polígamos, todos ellos fueron unos pervertidos sexuales. Y si hablamos de los padres de la pedagogía actual, también Rousseau, o sea, el cuate que hablaba del pensamiento de una nuevo modelo, ¿no? De educación, pero el cuate pues abusó de más de 300 niños, por ejemplo, ¿no? Pedófilo en Wow. extremo. Entonces, esto va a ser importante porque prácticamente la escuela de Frankfurt establece principios que hoy en día la teología queer ha abrazado para poder tener una defensa a sus pensamientos aletargados y obviamente Así es. antibíblicos. Es que es impresionante, pastor, cómo en la escuela de Frankfurt y todos los pensadores y líderes que salieron de ella le han dado básicamente forma al mundo moderno y muchos no estábamos Total. enterados de esto. Todo lo que hoy vemos en redes sociales, en ideologías, en los movimientos más grandes, nacen en la escuela de Frankfurt y es un tema bien desconocido me parece que para una gran parte de la iglesia, sobre todo que deberíamos tener algo de conocimiento al respecto, ¿no, pastor? Totalmente. Pues unas últimas preguntas, Core, dale. Sí, no, bueno, esta va relacionado a lo que está comentando el pastor, cómo es que deforman para formar y dar una identidad, bueno, quitar la identidad y dar una nueva. Entonces, la pregunta que quisiéramos hacer es esta: ¿cuál es el diseño original? Yo creo que Para es la una familia. pregunta para la familia. Yo creo que es una pregunta muy esencial y muy importante, pastor. Claro, hablando en términos de familia, la familia es el órgano primario. Dios la formó, no la pensó un ideólogo, no la pensó un sociólogo, no estuvo en la mente de un estadista. La familia fue creada, instituida por Dios. En el 1:26 de Génesis dice, dijo Dios, hagamos al hombre, Adam en hebreo, es decir, a la raza humana, a nuestra imagen y semejanza, Selem y Demud en hebreo, es decir, atributos morales, vamos a conferirle atributos morales. Y después más abajo dice, y que se multiplique, que henchid la tierra, sojuzgatla, esa palabra en hebreo, radá, significa que gobierne, que sea el mayordomo, pero estamos hablando de él y ella como matrimonio. Y cuando hablamos de que se multiplique, tiene que ver con los hijos. Entonces la familia, voy a comentar esto porque es interesante, porque la familia es el órgano que ha sobrevivido pandemias, guerras mundiales, catástrofes, oligarquías, conquistas, ha sobrevivido persecuciones, ha sobrevivido golpes de Estado, ha sobrevivido ideológicamente combates y se ha mantenido. La familia es la única institución que se ha mantenido. ¿Cuál entonces es la posición? Bueno, la familia, de hecho la palabra famulus en latín tiene que ver con ese vínculo en el que tú estás dispuesto a servir y dar tu vida, porque te voy a decir algo, Core. Te voy a preguntar esto, ¿tú darías, a qué equipo de fútbol americano le vas? Porque sé que vives en los Estados Unidos, a los Cowboys, me imagino. Bueno, porque le tengo que ir a los Cowboys, pero en realidad no me gusta mucho el No. Bueno, ¿cuál es tu americano, pero deporte estoy aquí favorito? en el soccer, el fútbol, Bueno, bueno, fútbol, ¿a qué equipo le vas? al Santos de Torreón. Ok, bueno, tú, por ejemplo, ¿tú darías la vida por el Tano? Que creo que ese es su actual técnico, no sé si ya quedé descontinuado. ¿Tú darías la vida por un jugador de fútbol del Santos? No, la verdad que no. Y pregunta, ¿tú darías la vida por un familiar, por ejemplo, hablemos de un papá o de una esposa o de un hijo? ¿Tú darías la vida? Sí, Ok, entonces vemos la diferencia. O sea, claro, porque tiene que ver con tu familia. O sea, sí. yo daría mi vida sin pensarlo por mi hijo. Yo te aseguro que si me dicen, tu hijo necesita un riñón, yo mañana mismo voy y a las 5 de la mañana yo estoy en un hospital para que me hagan estudios y para darle un riñón a mi hijo. Porque la familia está en ese vínculo. Ahora, si somos capaces de dar la vida por la familia, que es la institución que Dios instauró, obviamente en la escuela de Frankfurt, ¿qué dijeron? Vamos a dividir. Y de aquí viene el wokismo, ¿no? Que ya no tuvimos tiempo de hablar, pero aquí está la cereza del pastel, porque los ideólogos que dicen, vamos a hacer divisiones en la sociedad.
Hombre y mujer vamos a echarlos a pelear. Vamos a echar a pelear al rico y al pobre. Vamos a echar a pelear al que es homosexual con el heterosexual. Entonces el wokismo, que la definición es el desquicio de, de, de los sectores en la sociedad que tienen que conocer que hay un oprimido y un opresor. Entonces en la familia el hombre es el opresor y la mujer es la oprimida. En un país como los Estados Unidos, el que es oprimido es el inmigrante y el opresor es el ciudadano americano. Entonces es interesante porque de esa manera yo destruyo a la familia, yo destruyo a la sociedad y yo puedo entonces implementar. Cuando la Biblia dice que la familia tiene una raíz adherida a los principios bíblicos y por eso en ninguna parte de la Biblia Dios legaliza la relación entre personas del mismo sexo. De hecho, lo repudia. Tanto Pablo a los Corintios, tanto en Levítico, tanto en Deuteronomio. O sea, no hay ningún versículo en la Biblia que respalde una relación homosexual. Entonces, la familia es el órgano que Dios instituye. Por eso en las cartas pastorales en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que Dios dice que amemos a las ancianas y las tratemos como abuelitas y amemos, el vínculo de la familia. La familia es el muro de contención en contra de toda esta basura ideológica que estamos viviendo. Y obviamente por eso quieren despedazar la familia, pero la familia fue instituida por Dios, se estabilizan los principios de Dios y por eso el interés de manera muy particular, nuestro enfoque en la iglesia local donde pastoreo es trabajar con las familias, ¿no? La restauración familiar. Ok, muchas gracias, pastor, por tu Muchas respuesta. gracias. Una última pregunta, pastor, ya para ir cerrando este episodio, y me parece que es una de las preguntas más importantes. Ahorita concluías esta anterior pregunta diciendo, quieren destruir la familia. Quieren. ¿Quién quiere, pastor? Yo quisiera que nos comentaras un poquito. La pregunta dice así, ¿existe un adoctrinamiento mundial, pastor? ¿Una especie de ingeniería social? De ser así, ¿quién dirige esta agenda? ¿Quién está detrás de todo esto, pastor? Si pudieras comentarnos un poquito al respecto, ¿quiénes consideras tú que están atrás de todo esto? Tal vez una respuesta sencilla, podríamos decir el maligno o Satanás, pero no sé si quieras abundar un poquito en quiénes están detrás de todo esto, pastor. Bueno, es una pregunta también muy interesante porque dentro del plano escatológico, desde Mateo 24, vemos Daniel y el segmento escatológico, el aporte que ellos hacen para los tiempos futuros es que vendrían tiempos de gran tribulación, vendría la manifestación de un solo gobierno, de una sola moneda, y de ahí Apocalipsis 13 se habla incluso del número del anticristo, ¿no? De la bestia, que es el 666, que no tiene nada que ver con lo que muchos hemos pensado, o que con si el código de barras o el chip, no, aquí tiene que ver con la situación en la que el orden cronológico se está poniendo para que si haya un solo líder, y en este caso, por ejemplo, tenemos el Parlamento, la ONU es la cabeza de todo este monstruo ideológico. Okay. Y yo comentaba que la ONU tiene tentáculos que tienen que ver con ONU Mujeres, que es el sector que se encarga del feminismo, la UNESCO, que es el sector que se encarga de la educación y la cultura, está la UNICEF, que es el sector que se encarga de los infantes, de los niños, de la educación infantil, el FMI, que es el Fondo Monetario Internacional. Aquí comento algo interesante que pasó en 2020 en la pandemia, porque mientras nosotros estábamos en nuestras casas encerrados, México se endeudó a través del gobierno que en ese momento estaba con una deuda de 100 años con el Fondo Monetario Internacional junto con Argentina y Perú. ¿Qué es lo que pidió el Fondo Monetario Internacional? Solamente una cosa: acepta la Agenda Global 2030, y al siguiente día se empezó a despenalizar el aborto en estados como Chiapas, Veracruz, Colima y en otros 2 estados. ¿Quién es el que quiere hacer todo esto? Bueno, si es el maligno, pero ¿a través de quién? De sectores políticos que ya lo que quieren no es dinero, quieren poder. Lo que quieren no es tener más riqueza, lo que quieren es tener mayor injerencia en lo social. ¿Por qué? Porque sin ellos darse cuenta, todo se está poniendo para que entre un líder mundial
una sola moneda, y encontramos países como El Salvador que está dolarizado, países como Venezuela que hay una decadencia total, que tienen pues, el 25% del petróleo mundial, pero la gente para comprar un kilo de huevo le va a costar $50 y por eso la gente tiene que huir del país, ¿no? Entonces, obviamente, estos lugares sí nos presentan lo que ocurre. O sea, ¿quién está detrás de todo esto? Pues un grupo de personas, una élite de personas que quiere controlar el mundo a costa de lo que sea, a costa de matar, a costa de hacer lo que sea, para poder tener un control. Pero sin ellos saberlo, es lo que la Biblia dice, que vendrán tiempos de persecución, que va a haber gente que va a tener que entrar al sistema o la van a decapitar. Y entonces, escatológicamente hablando, vemos que todo esto es cierto. O sea, lo que escribió, por ejemplo, Pablo le escribe a los tesalonicenses en el 5:11 y les dice, ¿cuándo va a venir todo esto? Bueno, cuando la gente empieza a decir paz y seguridad. Es lo que dice el texto. Y Así más de es. 50 mandatarios, primeros ministros, cuando hacen su presentación política o su discurso, búsquenlo, googleenlo en YouTube y pongan paz y seguridad, y todos los países casi en su disertación dicen lo que buscamos es paz y seguridad. Bueno, no se dan cuenta, pero el texto bíblico ya dice, ¿quiénes están bueno, porque realmente la mayoría de ellos están siendo como usados, como instrumentalizados junto con el sector del englomerado LGBT, el sector feminista, son utilizados sin ellos darse cuenta para la ambición de poder que tienen estos hombres. Y si doy nombres, pues ahí va a estar Jorge Soros, va a estar bueno, David Rockefeller ya murió, pero están sus nietos, la familia Rockefeller, va a estar también el propio Bill Gates, no sé si lo sabían, pero en la última década ha hecho más de 600 donaciones de millones de dólares a la OMS, porque es el mayor mecenas de la OMS, es Bill Gates, es el que decide, y que cabe mencionar, cuando vivimos la pandemia, el sistema, el IMSS y el ISSSTE en México no tuvieron voz y voto para decir qué vacuna se iban a meter los mexicanos. Quien dijo incluso cuándo íbamos a salir de casa fue la OMS. O sea, fue Así una es. institución supranacional. ¿Qué es lo que ellos quieren? Incluso por tiempo ya no nos va a dar tiempo, pero lo que buscan es quitar la autoridad nacional para que todos los países que estén adheridos a la ONU obedezcan y se inclinen hacia la ONU y no en la Constitución de 1917 que tenemos como mexicanos. Por eso es que están atacando mucho a Bukele, ¿no? Presidente de El Salvador, y ahorita empiezan a atacar a Javier Milei en Argentina, porque ellos se han contrapuesto a la agenda global. Y entonces tenemos que vienen agentes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a meterse al CECOT, que es la cárcel de 40,000 reclusos que tiene Bukele ahí en El Salvador, y le están aventando demandas porque él no se quiere adherir a la Agenda Global 2030 y no se quiere arrodillar ante estos cuates que, siendo utilizados pues por Satanás, pues están tratando de llevar a cabo todo esto, golpeando todo. Solamente mencioné como 4 estados, 5 estados proxies, pero ahí en la página, me parece que es en el primer capítulo, tengo toda la lista. De hecho, es en la página 41, está la OEA, que es la Organización de los Estados Americanos, OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, la FPNU, que es la Fondo de Población Mundial, la Organización de los Derechos Humanos, la OMS, etc. O sea, debemos de abrir los ojos, todos los que nos están escuchando, conocer esto. Por eso compren Axiomas, léanlo, y estoy seguro que vamos a comprender mucho de lo que está pasando. Así que sería eso, Dan. Muy interesante, pastor. Mira, hace 5 años este clase de temas estaban vetados, incluso perseguidos por el algoritmo. No sé qué tanto ande hoy de sensible el algoritmo para estos temas, pero ¿consideras tú, pastor, que lo que vivimos hace 5 años fue parte de todo esto? ¿Qué pasó con todos los que se pincharon? Caímos en esta trampa, fue parte de esto, fue parte de esta trampa, fue parte de este control mundial de estas élites. En esos tiempos y todavía en años anteriores se considera que todo esto es bastante conspiranoico, pero ¿qué dices tú, pastor, de lo que pasó hace 5 años? Sí, yo diría, Dan, que fue hasta hace unos meses, porque
¿Se acuerdan que hace un par de meses salió Zuckerberg diciendo, pues vamos a dejar de perseguir a los que han abordado ciertos temas, ¿no? Así Pero es. cuando le hacen una investigación ahí en California, lo citan a la corte y lo denuncian porque él estaba censurando ciertos temas, él dice, yo no censuro a nadie, pero, pero Elon Musk gana, o más bien logra comprar Twitter, y gracias a ellos, algunos se atreven a decir que Trump gana gana la presidencia, la última presidencia, por ayuda de Elon Musk, que de hecho ahí también tuvo ahí un hijo que era parte de la comunidad transexual y el wokismo, y por eso él cambia de bando, compra Twitter, lo convierte en X y empieza a dar libertad de expresión. Gana Trump, y entonces Mark Zuckerberg tiene que retractarse, porque esto es política, se retracta, y a partir de eso, en Facebook, porque Dan, a mí me censuraron un par de veces por comentar estos temas, y era bien cierto, era bien perseguido. Así es. Me llegaron a mutear y me llegaron a amenazar. ¿Quién? O sea, me lleva un correo y decía, no puedes tocar estos temas que son sensibles y son homofóbicos y así, porque eso sí, somos homofóbicos, ¿eh? O sea, si no creemos en la biología, sino en el concepto de que tú eres lo que tú quieras ser, eres homofóbico. Entonces, no es una conspiración, repito, ya lo he dicho 1000 veces, y es por eso que yo dije, tenemos que escribir seriamente, académicamente, para que otros puedan leer muy sencillo lo que está ocurriendo, bien documentado, Dan, y que podamos ver que esto no es una conspiración, esto es bíblico, esto está en la Biblia, esto fue escrito hace más de 2000 años, o sea, es algo, la Biblia es el periódico actual. Entonces, es tan real, repito, por todo lo que estamos viendo, y llegamos a rayar en lo absurdo, en la idiotez, dice Agustín Laje en su penúltimo libro, que habla de idiota. generación idiota, que la palabra idiota es aquel que está, pues que está siendo confundido, aquel que no comprende, y aquel que en su primer capítulo que habla, en su segundo, que habla del adolescentrismo, ¿no? Vivimos un adolescentrismo de conocimiento que es increíble. Entonces el llamado es que la iglesia conozca estos temas. O sea, sí te empapes. A mí me encanta la teología, me encanta hacer exégesis, me encanta, pero también tengo que conocer qué es lo que estamos viviendo y saber que no es una conspiración, estamos viviendo tiempos finales, y no solo conocer, ser estratégicos y ser ejemplo. Así es. Pues muchas gracias, pastor. Nos quedamos con esas palabras. De verdad, muchas gracias por este tiempo. Les invitamos a todos que puedan conseguir este libro de axiomas. Ahí en los comentarios vamos a estar poniendo los enlaces donde lo pueden adquirir. Ya está, lo pueden adquirir por Amazon. Lo pueden, está en Kindle también, lo pueden adquirir también físico. Todos los que vivan acá también cerca del Estado de México, me parece que también se les pueden hacer llegar por Mercado Libre. Y bueno, está buenísimo este libro. Muchas gracias, pastor, por compartirnos esto, por acercarnos este material. Y pues muchas gracias, pastor, por estar aquí en nuestro proyecto de podcast. Core. Sí, no, muchas gracias a Pastor Tony. Una de las cosas que me queda es acerca de la tribu de Isaacar, lo que mencionaba al principio, cómo ellos eran entendidos en los tiempos y cómo nosotros como creyentes también debemos estar inmiscuidos en esos asuntos y no ser como, como dice el título del libro de Daniel, de Laje, Agustín Laje. De esta palabra que suena fuerte, que es idiota, pero en realidad es una persona que no está al tanto de lo que está pasando en los asuntos del Estado, los asuntos del gobierno. Entonces, yo creo que es importante no caer en esa categoría, sino realmente estar enterado de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, porque todo esto nos afecta a nuestras familias, afecta nuestra identidad y el diseño que Dios estableció y la manera en que Dios quiere que nosotros funcionemos como familia, que es el núcleo central, y luego ya después en la sociedad. Entonces, muchas gracias, Pastor Tony. La verdad que aprendí bastante y yo voy a comprar su libro. No había tenido el tiempo y no había podido, pero lo vamos a tener y espero, animo a los que están escuchando
a los que nos están escuchando que también se hagan de este libro y que pues sabemos que va a ser de bastante beneficio para ustedes. Entonces, Así es. gracias, Pues pastor. no sé si hay algunos comentarios, Core, que quieras leer. Alguien mandó algunos saludos al Pastor Tony. El Pastor Tony es una persona de mucha influencia aquí en este lado de México, del Estado de México y zonas alrededor. También ha viajado por varios lugares, así que nos honra hoy con su presencia. Muchas gracias, Pastor Tony. ¿Hay algún comentario por ahí? Saludos que quiera usted también mandar, Pastor, algún saludo a sus feligreses, a los que se conectan el día de hoy. No, pues un saludo a los que están conectados. Muchas gracias, Dan y Core, por la invitación. Me honran, es un privilegio el tocar. Me apasionan estos temas y qué más que también en este podcast que yo sé que va a seguir creciendo. Así que, pues, muchas gracias y también a los que nos acompañan. Ahí vi que algunos de la iglesia están conectados, ahí pusieron algún saludo. Y es increíble porque este proyecto, repito, no solo fue de manera personal, sino que la iglesia formó parte me tuve que alejar ahí un ratillo y llegar solo los domingos para centrarme en este trabajo y en serio que son parte del proyecto y les bendecimos por ahí. Vi que no quiero mencionar porque si no menciono alguno, no se vayan van a enojar. sentir. Entonces, pues bendiciones y gracias por Core, qué bendición Qué bendición conocer conocerlo, también pastor. y Dan, pues ahí estamos, muchas gracias. Ok, entonces, Gracias, pastor. Voy a ¿quieres leer leer? algunos comentarios. Sí, dale. Dice Grisel Herrera, dice buenas noches, se voy a escuchas, buenas noches. Shulamit Maldonado también nos manda saludos, buenas noches. Marina Herrera Cruz, también buenas noches, cebollines. Emanuel Mendizábal dice saludos, pastor. Yo creo que es parte de la congregación o es conocido del pastor. Marina Herrera Cruz, es un libro muy práctico a preguntas actuales. Muy bien. Sí es. Gerarda Segura, saludos, pastor Tony Spin, bendiciones a sus vidas. Bueno, nos manda bendiciones a todos. Freddy Martínez, excelente tema. Jonathan Prestellín, saludos a mi amigo el pastor Tony Spin. Dani García dice, buenas noches, llegué un poco tarde, pero me pongo al corriente. Lalo Glex, acá estamos los de la iglesia del pastor Tony, saludos, excelente tema, saludos también a Lalo Glex. Dice Ulisiso Rojas, saludos pastor Tony, orgulloso de lo que Dios hace en tu vida. Efra Pérez, saludos a todos los que hacen este trabajo y hacen posible transmitirlo a personas aún no creyentes. Bendiciones, pastor Tony, de Adulam Crew. Muy bien. Y Gerarda Segura dice, yo en algún tiempo me congregué en Adulam Crew con el pastor Tony Spin. Es un gran varón, muy ungido. Pues ahí está. A ver, bueno, aquí tengo más. ¿Quieres que siga leyendo, Dan? Son Pues si quieres bastantitos. un par más para no extender esto demasiado. Si quieres uno que otro más y ya. Y dice Dani García, amigo Tony, puro fire. Y Emiliano Lozano solo hace acto de presencia. Y dice Dani García, dice cálmate con lo de los panderos. Eso es para Dan. Ok. Pues muchas gracias, Pastor Tony, por tu compañía, por estar aquí con nosotros. Esperemos en una otra oportunidad podamos hablar acerca de crítica textual, del aparato crítico y de todos esos rollos que a la mayoría de cristianos nomás les hacen que les duela la cabeza, pero igual podríamos tocar ese tema. Si quieres podemos hacer un formato debate, ya que nos está llamando la atención debatir, nada más por presentar puntos diversos, pero bueno, ya lo cuadraremos después o lo platicamos. Pero muchas gracias, Pastor Tony, por tu compañía. Nos estamos viendo en una próxima ocasión y muchas gracias a todos los que se conectaron. Gracias por estar aquí. Recuerden, por favor, si le dan un like, si lo comparten, ayudan mucho a que sigamos haciendo este proyecto a avanzar y crecer. Muchas gracias. Gracias, bye bye. Nos vemos. Bendiciones a todos y hasta la próxima. Chau, chau. Bye, bye.